Este va a ser un vídeo un poco distinto, y os voy a ser totalmente sincero. En primera instancia tenía pensado reflejar este apartado del juego con una charla online que tuve con una chica llamada Andrea, de Castellón. Estudia traducción e interpretación y tiene un implante coclear. De pequeñita perdió gran parte de la audición y esto ha condicionado su forma de ver el mundo y de jugar a los videojuegos. Por eso, creí que podría resultar interesante exponerle estos avances en un videojuego para que se adapten a personas con discapacidad. Si bien fue interesante para mí, creo que fue una charla un poco lenta y larga para exponerla en YouTube, que casi con total seguridad os iba a resultar muy pesada. De nuevo, aquí entono un mea culpa por no haber sabido plantear esto mejor. No obstante, sí me gustaría explicar un poco de qué va todo esto y daros un resumen, unas impresiones de lo que este juego aporta y de lo que extraigo de esa charla. Y con esto dar cierre, por fin, a esta miniserie de YouTube sobre The Last of Us. A los que habéis llegado hasta aquí y os interesa el tema, gracias por escuchar. The Last of Us Parte 2, como habréis podido observar con las imágenes de fondo, tiene un buen puñado de opciones de accesibilidad. No veo preciso enseñarlas una a una o leeroslas todas. Si os interesa, creo que hay suficientes artículos en internet sobre esto. Pero sí que me gustaría que os quedarais con un vistazo rápido lo trabajado que está este sistema, pudiéndose adaptar de forma rápida y sencilla para gente con problemas visuales, auditivos y motrices. Esto que estáis viendo de fondo representa la diferencia entre jugar al juego de forma normal, es decir, predeterminada, o jugarlo con distintas opciones de accesibilidad activadas. Pero hay muchas que me he dejado por el camino, pues como digo no pretendo ilustrarlas todas, pero sí daros una idea general. Tiene opciones para distintos tipos de daltonismo, hay opciones sonoras para invidentes destinadas a diferenciar cada elemento individual en el juego, diferenciando distintos tipos de enemigos con distintos pitidos para objetos, alturas, etc. para saber cuándo es seguro o no para el personaje avanzar. Y lo más interesante es que funciona. Una de las pruebas que hice con estos sonidos y otras opciones para invidentes la estaréis viendo ahora. Este fragmento de gameplay es, aunque parezca mentira, mío, con los ojos totalmente vendados, y a merced de lo que el juego me transmitía a través del sonido. Todo es adaptable, así que realmente hay un rango enorme para ajustarlo a tus necesidades. Pero por si esto fuera poco, que ya os digo yo, que en un videojuego esto ahora mismo es histórico, ya que The Last of Us Parte 2 se ha convertido en el juego con más opciones de este tipo de toda la historia de los videojuegos, tenemos a Microsoft con su Adaptive Controller, un mando que se ajusta también a cualquier tipo de necesidad motriz y que curiosamente podemos usar para jugar a The Last of Us Parte 2. Con esto se abren muchas puertas a nuevos jugadores que hasta hace nada era totalmente impensable. Y este logro es gracias a los desarrolladores de este videojuego, gente con familiares o amigos con todo tipo de discapacidades a la que su amor por compartir su trabajo con un ser querido los empujó a diseñar estos sistemas. Y sí, hablo de amor, de amigos y de familiares porque los desarrolladores diseñaron esto al margen de su trabajo en el juego, de forma paralela, haciendo horas extra en el trabajo y en su casa. Si esto no es amor por el videojuego y tu trabajo, yo me bajo de este barco. Andrea, la chica con la que tuve la oportunidad de hablar sobre esto, no conocía ni el Adaptive Controller ni el videojuego en cuestión. Descubrir todas estas herramientas le puso una sonrisa en la cara y me contó cómo a día de hoy, basándose en los juegos a los que ella juega, MMORPGs principalmente, no hay indicaciones visuales suficientes, ya que muchas veces las cosas se marcan solo con sonidos, y aunque tiene ahora un implante coclear le cuesta mucho jugar con el sonido activado. A día de hoy sigue jugando a todo en silencio, pues de otro modo le provoca dolor de cabeza, y es triste cómo las compañías adaptan a veces tan mal estos inputs visuales y sus interfaces. Andrea también me comentaba cómo en general los juegos nunca se habían adaptado demasiado bien a su problema y que esa es una de las razones por las que solo juega a MMOs. Aunque le gustaría jugar a juegos con una buena historia, es una persona que, a falta de sonido, ha aprendido a apreciar mucho más los textos, y si se pierde una sola palabra, ya desconecta totalmente de la aventura. Pero los MMOs tampoco están ausentes de problemática, y es que a día de hoy, sobre todo con el auge de cosas como Discord, cuando hay que ir a una raid, es decir, a cazar un monstruo jefe especial para conseguir determinadas cosas, o se te tiene que explicar algo, todo el mundo te pide enseguida que te unas a Discord. En su opinión, todo esto lo dificulta muchísimo, pues ella solo quiere jugar a través de sus ojos. Nintendo Switch con el HD Rumble, una vibración muy avanzada, pero tremendamente desaprovechada y caída en el olvido, ya intentó aportar un feedback distinto a través del tacto. Y ahora, con PlayStation 5, volvemos a tener la oportunidad de hacer de una vibración muy avanzada un estándar,
Esta vibración nos permite diferenciar materiales, durezas, posiciones y ritmos de cosas con tus manos. Es muy complejo explicar su sensación, pero es tremendo. A lo que mi compañera de charla reaccionó con excitación, desconociendo el DualSense y este tipo de vibración tan precisa. Le pareció que esto podría espabilarla en aquellos juegos donde se da una notificación sonora. En este caso, se podría traducir en un rango de vibraciones a los mandos. Para Andrea, sin duda, ver todas estas opciones le llenaron de optimismo y entre risas dijo que la había convencido en un 70% para salir de su zona de confort y probar otro tipo de juegos que estuviesen adaptados como The Last of Us Parte 2. Por ahora, el juego es un unicornio, pero sin duda tenemos motivos para mirar con optimismo al futuro de los videojuegos.